Bien, hoy vamos a hablar un poquito sobre la generación de tomógrafo, hablar y de los tipos. Parece que es muy simple y básico lo que vamos a hablar, pero bastante extenso la parte de los tipos. ¿Ah? Vamos a clasificar a los tomógrafos. En realidad hay una gran clasificación que se puede incluir a muchos tomógrafos, en donde lo vamos a clasificar en base a la cantidad de detectores, el tipo de barrido que tiene y el movimiento, la relación de movimiento del tubo detector con la camilla. Generalmente se clasifican axiales o secuenciales y en helicoidales, como una gran clasificación. ¿Tá? Dentro de los axiales y secuenciales hay varias generaciones que son de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta sexta generación. Y los helicoidales son todos aquellos que son con movimiento continuo entre camilla y tubo detector, que básicamente genera un movimiento de hélice alrededor del paciente, que pueden ir de los dos hileras para en adelante. ¿Ah? Tomando en cuenta el número de detectores, el tipo de barrido y el tipo de movimiento que tiene, lo podemos decir que tenemos de primera hasta sexta generación. Y los de primera generación se les llaman de traslación-rotación. Eran los más básicos, los más simples. Era cómo funcionaba el tomógrafo el primer tomógrafo EMI que existió, donde el cálculo de la data generada era muy engorrosa y se demoraba mucho para obtener solamente un slide o un corte o una foto. ¿Está? Más o menos yo le puse 24 horas, pero dependiendo de la cantidad de imágenes que queríamos hacer, lo que podía demorar. ¿Está? Se produjo un tomógrafo solo de este tipo, donde tenía un tubo de rayos X y un solo detector. ¿Está? Tomaba aproximadamente 60 muestras. Ahora me entré a dudar, no sé si el tomógrafo EMI era así, creo que no era con un solo detector, no era de primera generación porque no tenía un solo detector, creo que era un poco más, pero igual la información demoraba mucho en generarse. Tomaba 60 muestras, hacía un movimiento de traslación para hacer estas muestras, es decir, en el grado cero de la rotación, usaba un tubo que básicamente estaba bien colimado, con un haz puntual, eh, que impactaba sobre un único detector y hacía un disparo, se trasladaba, otro disparo, se trasladaba, otro disparo, se trasladaba, siempre en el ángulo cero, tomaba 60 muestras y después giraba un grado. Tomaba otras 60 muestras y giraba 2 grados. 60 muestras y así sucesivamente 360 grados alrededor del paciente para una única imagen. ¿Tá? Resoluciones muy bajas, matrices muy chicas, eh, nada, muy engorroso y muy arcaico. ¿Tá? Sí, yo le puse el ejemplo del tomógrafo EMI, pero está. Dudo de que haya sido de un único detector, pero puede ser que sí. Los de segunda generación de traslación-rotación usaban múltiples detectores. Aquí lo único que se cambió es que en vez de tener un único detector, teníamos una cantidad mayor de detectores con un haz pulsátil en abanico de 3 a 10 grados. Eh, La diferencia está en la cantidad de detectores con el anterior, obviamente. De aquí es que se saca más información por cada una de las traslaciones y rotaciones, donde se reduce el tiempo de exploración considerablemente. ¿Tá? Y luego los más conocidos, los que todo el mundo los ve, dependiendo de cómo es que gira el tubo detector y realiza el movimiento, la cantidad de detectores y demás, como le dije al inicio. Tenemos los de tercera generación que son rotación-rotación, donde tanto el tubo como el detector rotan alrededor del paciente con un hacen pulsátil en abanico bastante ancho, entre 30 a 60 grados,
podía ser un poquito más, donde estaba colimado, era netamente colimado, con matrices de 250, 512, que son los más actuales, ¿tá? Y entre 300 a 500 detectores más o menos de ahí para arriba es que había. Obviamente una única fila de detectores. ¿Tá? Estos son los más básicos. Después se le agregaron más filas, se le agregaron mejor tecnología, más miniaturización y demás, que bueno, está. Pero si vemos el tema de que el tubo gira y los detectores giran, podemos decir que básicamente casi todos los tomógrafos son de tercera generación, porque el tubo detector gira alrededor del paciente, prácticamente es eso, con un abanico que impacta sobre una banana de detectores. ¿Tá? Obviamente los tiempos de exploración reducen considerablemente, ¿ah? Y utiliza de manera mucho más eficiente la radiación, ¿verdad? Experimentales hubieron un par más. Los de cuarta y quinta y sexta generación eran experimentales de poco desarrollo, a eso me refiero. No habían estos tipos de tomógrafos ampliamente desarrollados por ahí. Tenemos lo de cuarta que era de rotación estacionaria, lo único que rotaba acá era el tubo, ¿ah? Tenía un tubo que rotaba 360 grados, impactaba esos detectores fijos, ¿tá? Con unas pulsátil de 30 y 60 grados con matrices de 512. ¿Tá? Obviamente acá las dosis son muy altas y el tema que es muy costoso porque tenemos muchos detectores que si se jodía uno, te querías pegar un tiro. ¿Tá? Después, quinta generación, la estacionaria estacionaria, donde teníamos múltiples fuentes de rayos X que no se movían y tampoco los detectores, es decir, estaban fijos los detectores, fijos los tubos, unas en abanico para cada uno de los tubos que se utilizaba, matrices mucho más grandes, 1000 por 1000, las resoluciones eran muy buenas, tiempos de adquisición eran extremadamente rápidos porque solamente no necesitabas moverlo, simplemente con un pulso de radiación teníamos la imagen, pero obviamente que estábamos hablando de que eran equipos muy, muy extremadamente caros. Los de sexta generación son los tomógrafos que llamaban ultra rápido, utilizados para las exploraciones cardíacas, en donde se colocó uno de estos. ¿Tá? Tenía un cañón acelerador de electrones que proyectaba un haz. ¿Tá? Este haz era colimado y movilizado por unas bobinas electrostáticas que existían, que eran controladas por computadora y era impactado este haz sobre cuatro anillos blancos de tungsteno que estaban en relación alrededor del paciente. ¿Tá? El haz eh, de fotones X nacen de estos anillos y se colima sobre una corona de detectores concéntrica que existía concéntrica a los anillos. ¿Tá? El barrido de cada anillo se realizaba muy rápidamente, ¿tá? Con focalización electrónica, era casi instantáneo y básicamente hacía 8 cortes contiguos en 224 milisegundos. Era muy rápido, pero también demasiado costoso. Es una foto de uno que existió. Se ve solamente la parte donde ingresa parte del paciente, pero estamos hablando de que esto tiene toda una parte posterior que incluye el generador de electrones, el arma que se le llamaba, porque era básicamente un cañón al vacío con diferencia potencial que aceleraban los electrones y luego eran focalizados hacia la barra de tungsteno que había. ¿Tá? Nada. Y después tenemos los helicoidales. Los helicoidales son de rotación, ¿tá? Tenés helicoidales simples y helicoidales multi-slide. Helicoidales simples, donde la banana de detectores sigue siendo una banana de detectores de X cantidad de detectores por una única fila, con una rotación del tubo detector mientras la camilla va ingresando. Contrario a todos los axiales anteriores que les acabo de decir, donde solamente por cada corte hacía todo un giro completo y luego se movía la camilla. ¿Tá? Eh, ¿Cuál es la importancia con respecto a la radiología convencional del
la tomografía computada, básicamente la imposibilidad de mostrar eh, una imagen radiológica bidimensional, toda la información contenida en una escena tridimensional, que solamente lo podemos hacer con una tomografía, debido justamente a la superposición de los objetos de la imagen que se obtenía. Segundo, la limitada capacidad para distinguir tejidos blandos de la radiología convencional, ¿no? Y finalmente, la imposibilidad de cuantificar las densidades de los tejidos. Estas tres cuestiones positivas que tiene la tomografía es lo que hace hoy en día una técnica muy usada, extremadamente usada. Si será así que ahora casi diría yo que hay muchas cosas, y más que a mí me pasa en la clínica, que hay muchas cosas que a veces uno rezonga porque dice, ¿cómo puede ser que hay cosas que se pueden diagnosticar de manera más inocua, con menos radiación al paciente? Se sigue haciendo y se sigue haciendo esas chanchadas de diagnosticar neumonias con tomografías y antes se diagnosticaba con una placa. Digo, esa es una opinión personal, pero diría yo que estaría bueno primero ver si podemos hacer las cosas con las cuestiones más inocuas, no con un tomógrafo que con una tomografía de tórax le estamos dando como 400 placas de tórax al paciente. ¿Ah? Tipos. Vamos a los tipos. Aquí armé un esquema básicamente de clasificándolos y más o menos metiendo todos los tipos de tomógrafo que pueden haber por ahí la vuelta en una clasificación bastante extensa, donde vemos que tenemos los axiales y los secuenciales de primera hasta sexta generación. ¿Tá? Después los helicoidales simples, ¿tá? Y hasta los dual, que se llamaban porque tenían solamente dos hileras de detectores, y los multi-slide, que son de más de dos hileras de detectores, ¿tá? De ahí en adelante. Donde tenemos los multicanal, multidetector, multislide, como ustedes quieran llamarlo, los híbridos, que se utilizan con tecnologías híbridas, es decir, que tenemos un PET, un tomógrafo de emisión de positrones, o un SPET para emisión única, asociado a un tomógrafo que le da la imagen anatómica de lo funcional que nos da el PET o el SPET. ¿Tá? Después tenemos multicanales de 8, 16, de 64, de 128, 320, 640, unas pelotudeces crónicas cada vez más, pero está. Hoy en día lo que más se utiliza, lo estándar que se utiliza es, eh, a ver, un 16 hileras. A no ser que querramos hacer o estudios más específicos y demás, donde requieran mayor cantidad de hileras de detectores, de 16 hileras para arriba es lo que andaría en la vuelta. ¿Tá? Hoy en día, por ejemplo, AC está cambiando casi todos los tomógrafos de ellos, de los servicios. Está los tomógrafos de 16 hileras, lo está pasando para alguno que otro lado donde se precisa un tomógrafo y no lo tenía. En los grandes centros se están colocando tomógrafos de 64 hileras. Y muchas entidades privadas ya tienen tomógrafos de 64, de 128 hileras, algunos Dual Energy y muchos de ellos también con hoy en día inteligencia artificial. ¿Está? ¿Qué es lo que se ha avanzado más? Y bueno, se ha avanzado primero en la cantidad de detectores que se le podía colocar a un tomógrafo. Luego se ha también avanzado mucho en las técnicas híbridas, ¿tá? Desde la década, fines de la década de los 90 en adelante. Y luego empezaron los dual source o dual energy con todas las herramientas que implica y toda la tecnología que implica. Y hoy en día, aparte de que se ha buscado toda la manera posible de reducir las dosis a los pacientes, utilizando iteración, utilizando metodologías de reconstrucciones iterativas muy buenas, donde reducen el ruido, mejoran bordes y demás de las tomografías, sin necesidad de altas dosis. ¿Tá? También se ha avanzado hoy en día con el tema de la aplicación de inteligencia artificial, no solamente para el posicionamiento y el centrado de los pacientes, bien en el isocentro, sino que también como herramientas propias dentro del tomógrafo para el diagnóstico y el tratamiento de ciertas imágenes. ¿Tá?
Bien. Profesor, Sí, todos esos tomógrafos multicorte helicoidales entrarían entonces por funcionamiento como si fuesen de tercera generación. claro, porque lo que tenemos es una rotación de tubo detector, ¿está? Todo aquel tomógrafo que tiene una banana de detectores y un tubo que giran uno enfrentado al otro, 360 grados alrededor del paciente, es de tercera generación, porque es de rotación-rotación. Por definición es así. Bien, gracias. Bien. Bien, a ver, nada. Entonces, hay muchas ventajas con respecto al helicoidal simple del multi-slice. Obviamente, eh, el tema de volúmenes continuos, de adquisición de volúmenes continuos. Acordate que si el tomógrafo no era muy rápido haciendo la adquisición axial, los cortes podían tener saltos de un punto a otro, y más si el paciente estaba respirando. El tener un volumen helicoidal hace que el volumen sea un continuo y no haya saltos en la imagen. El de realizar reconstrucciones de diferente tipo y postprocesado de diferente tipo, multiplanares, volumen renderizados, imágenes tridimensionales con diferentes colores o con la posibilidad de colocar diferentes gradientes de colorimetría para indicar determinadas patologías, también permite el estudiar zonas amplias del cuerpo en corto tiempo, es decir, cuanto más cantidad de hileras de detectores tenemos en un tomógrafo, vamos a cubrir más zona por vuelta. Y esto como el ejemplo que yo le daba a la clase pasada, que hablaba de que en los estudios cardíacos nosotros, si tenemos más cantidad de detectores y una velocidad de rotación muy alta, podemos adquirir en el menor tiempo posible una sección, por ejemplo, entera del corazón sin necesidad de mucho más, ¿ah? Dándonos la imagen que necesitamos en un determinado punto del QRST, ¿tá? Del latido cardíaco. Eh, Poder realizar el estudios en diferentes fases, eh, con diferentes tiempos, a eso voy. Es decir, una fase arterial, como le explicaba cuando hablé de cómo es la consola de GE, y le mostré que estaba haciendo una fase arterial y una fase portal. Esos dos grupos que le estaba mostrando ahí al inicio, está protocolizado para que el tomógrafo por sí solo dispare cuando llegue a los 35 segundos, que siga calculando el tiempo y siga transcurriendo tiempo y que vuelva a disparar toda la adquisición entera del todo el abdomen pelvis a los 65 segundos, de manera automática, ¿está? Es decir, obteniendo imágenes de sectores específicos en diferentes fases, ¿está? Y muchas más. Mucho más me refiero a herramientas cada vez mejores, formas de mejoramiento de la imagen con reducciones de dosis mejores, y muchas son las ventajas. Bien, vamos a andar un poquito más en los multi-slice para tomar en cuenta ciertas cuestiones. ¿Está? Eh, Hay que tener en cuenta que el tomógrafo multi-slide no son específicamente multi-slide. No quiere decir que por ser multi-slide vamos a solamente hacer imágenes helicoidales. También tiene la capacidad de realizar imágenes de manera axial. ¿Está? Eh, y como les dije, lo multislide tiene la diferencia con el slide simple, que son la cantidad de hileras de detectores. Pero esto también determina el factor pitch. El, Hay muchas cosas que determinan un factor que se llama factor pitch, que es la relación de avance de camilla con respecto a la rotación del tubo detector. El factor pitch para un helicoidal simple no toma en cuenta, por ejemplo, la cantidad de detectores que hay. ¿Tá? Entonces toma en cuenta el factor pitch en los multi-slide
el, cuánto, cuánta cobertura tenemos por cada vuelta, ¿está? Entonces, al ser mayor la cantidad de hileras, el estudio se realiza en pocos segundos y se logra acabar en abarcar mayor amplitud, eso yo se los dije. No quiero repetir, por eso lo estoy leyendo. Sigo. Bien. ¿Por qué es tan importante el factor pitch? Porque el factor pitch es un número que nos indica cuánta información yo puedo obtener y qué tanta calidad puedo obtener de esa imagen. ¿Está? Si yo tengo un factor pitch, es decir, de relación de giro de tubo de detector con respecto al avance de la camilla, y si es multilight todavía con respecto también a la cantidad de detectores que tengo, hileras de detectores, y al espesor de estos detectores, yo voy a determinar si voy a tener imágenes con mejor resolución, pero con más dosis al paciente, o con peor resolución y mejor dosis al paciente. Entonces, tenemos un pitch de uno cuando es lo más indicado, que no estamos solapando ni tampoco perdiendo información. ¿Se acuerdan cuando yo le mostré la consola de G y los parámetros que podíamos modificar? Yo le decía, pues con espesor de 5 con avance de 5. ¿Está? Si es un espesor de 5 con un avance de 5 yo no solapo, ¿está? La vuelta de la hélice, ni tampoco dejo separación entre cada vuelta del resorte. Y con esto no pierdo información, pero tampoco superpongo dosis al paciente. Sería lo más indicado. El pitch 1,5, un pitch de mayor a uno, vamos a obtener imágenes capaz que de menor resolución, pero con mayor velocidad. La resolución temporal mejora, pero la espacial empeora. Contrario sería de pitch 0,5, donde lo temporal empeora y lo espacial mejora. ¿Está? Menor a uno, mayor a uno. Y uno sería lo indicado. ¿Está? Bien. Entonces, ya hablamos de las ventajas de cualquier helicoidal. Ahora hablamos de la ventaja de los multilight, que se le suma las ventajas que ya tiene cualquier helicoidal. Y ahora con el hecho de que cuanto más hilera, mayor velocidad de adquisición tenemos. Espesores de corte o reconstrucción de imágenes a menores espesores de corte aún. Yo puedo adquirir grueso de 5, pero después de eso dividirlo en cortes de 0,625, ¿tá? Con un reprocesado de las imágenes o los datos en brutos adquiridos. El hecho de poder cambiar los espesores ya es una gran ventaja de los multislide. Los helicoidales simples estaban básicamente estaban encerrados o, ¿cómo les puedo decir? Estaban limitados por el espesor o por el grosor efectivo que tenía esa única hilera de detectores. En cambio, el multilab ya va a tener hileras de detectores cada vez más finas y mucho más cantidad. Los cortes son cada vez más finos que podemos reprocesar o readquirir, ¿tá? Con una mejor visión de toda la anatomía. Hoy en día todos los médicos hacen diagnóstico con imágenes de los cortes finos, ¿tá? Tecnologías híbridas, ¿tá? Muchos son ellos, algunos están asociados a PET o algunos otros a SPET. No voy a andar mucho en esto porque después va a haber una clase únicamente de lo que es tecnologías híbridas, donde nosotros tenemos una canchita ahí donde trabajar, ¿tá? Que todo aquello que tenga un tomógrafo vamos a poder trabajarlo. Básicamente lo que hace es el tomógrafo asociado a estos tipos, porque también hay resonadores asociados a PET o SPET, dar imágenes anatómicas de imágenes funcionales que nos brinda el PET o el SPET. ¿Está? Eh,
como le dije, no quiero ahondar mucho en esto porque va a haber clase específica de esto. Simplemente quiero que se lleven con el hecho de que una tomografía por emisión de positrones es una técnica no invasiva que, mediante el principio de trazadores, posibilitando la detección de procesos fisiopatológicos que resultan de cambios bioquímicos, generan imágenes funcionales, netamente funcionales. Es decir, lo que evalúa in vivo son procesos vinculados a cambios metabólicos, por ejemplo. Está el flujo sanguíneo, consumo de oxígeno, el grado de unión de agonistas receptores y demás. El más usado como marcador, esto es decir, tenemos un radiotrazador, un radiofármaco, con un elemento que cuando empieza a decaer elimina una emisión gamma. El PET lo que hace es detectar esta emisión de ese positrón, ¿tá? Que puede ser de fotón único o de más de un fotón. Eso después se lo va a explicar Gerardo Sánchez bien, trabaja en las dos áreas justamente y mejor que él, imposible para explicar esto. ¿Tá? Simplemente estos trazadores, ¿tá? O radioisótopos utilizados son como fuentes endógenas, fuentes que se ingieren, perdón, fuentes que se ingieren y que el paciente, una vez que lo ingiere, tiene que esperar a que se distribuyan y que se depositen en ciertos lugares donde estos trazadores se van a unir de manera normal en algunos casos o de manera patológica en algunos otros. Si hay más captación de este trazador o radiotrazador en una determinada zona que no es normal, vamos a sospechar que hay algún proceso metabólico aumentado. Y generalmente los procesos metabólicos aumentados están asociados a cuestiones oncológicas. Por eso este tipo de modalidades eh, se utilizan mucho eh, en oncología, ¿ah? Para estudios oncológicos, para tratamiento, para control de enfermedades oncológicas. ¿Tá? Y no voy a decir más nada. Simplemente para que lo vean, esto por ejemplo es un PET donde tenemos todo esto que ven acá son los sensores gamma, son los sensores de positrón. Por detrás tenemos un gantry común que gira un tubo detector como de un tomógrafo. ¿Tá? Aquí le dejo básicamente las indicaciones más relevantes para este tipo de modalidades y como les dije, las oncológicas son las que prevalecen. ¿Está? Aquí algunos ejemplos de justamente algunos pacientes, por ejemplo, este es un paciente con un cáncer de pulmón, ¿está? Donde van a ver que esta es la tomografía, es un corte coronal de cuerpo completo, ¿sí?, de tórax, abdomen, pelvis, que en la tomografía lo que vemos sí es el proceso amplio, proceso neoplásico, que lo vemos acá, ¿ah? Pero si le juntamos la imagen funcional coloreada que nos brinda el PET, hay lugares donde aumenta el brillo, porque lo que aumenta ahí es la captación, obviamente una es en el proceso ya neoplásico, pero también tenemos metástasis suprarrenales, como estas que vemos acá, adenopatías bilaterales, también adenopatías por debajo de la carina, donde más brille es donde más capta y donde más, obviamente, o está el proceso neoplásico o algún secundarismo del mismo. Esto es lo mismo, imagen de tomografía, perdón, esta es una imagen de tomografía, esto no es una imagen de tomografía, estas son resonancias, ¿está? De un sector abdominal, esto es el vaso, y como vemos en el PET, donde hay una mayor captación a nivel del vaso, en ese mismo corte, aquí lo vemos como un nodulito y acá vemos como un área mucho más grande. Aquí vemos el hígado en la resonancia que no se ve ningún cambio considerable o algo por el estilo, que no es evidenciable, pero como
como al tener el PET, podemos ver que hay múltiples lesiones hipercaptantes a nivel del hígado. Lo mismo que acá, si vemos el sacro en la tomografía no se ve nada, pero cuando le unimos la imagen funcional de PET, vemos que tenemos una hipercaptación acá del radiofármaco en este linfoma de Hodgkin en esta edificación para esta lesión. ¿Ah? Y bueno, nada, no voy a seguir ahondando en ese tema. Pasamos a energía dual. Bien, acá se nos complica un poco. Perdón que estoy con sueño, estoy desde hace muy temprano en la madrugada trabajando y estoy con sueño. Bien, fundamentos técnicos. La atenuación de un RX incidente está determinada por su energía y las propiedades del material sobre que interviene. Esto nos hace acordar a algo, ¿verdad? Al viejo y querido efecto Compton y efecto fotoeléctrico. ¿Está? Les voy a explicar un poquito los fundamentos técnicos de los tomógrafos de energía dual. ¿Y por qué se llaman así? Básicamente estos equipos emiten energía de dos extremos en kVp. ¿Está? Siempre es así. Y vamos a saber por qué. ¿Qué pasa con el efecto fotoeléctrico? Consiste en la liberación de un electrón de la capa K, de la capa más interna del átomo, debido a cualquier fotón incidente que tenga la energía suficiente como para liberarlo. ¿Está? Para que este efecto fotoeléctrico ocurra, la energía del fotón tiene que ser superior al umbral ¿de quién? Del fotón que estaba ahí en la capa K. ¿Está? Es decir, tiene que tener más energía el fotón incidente para poder liberar este fotón. Este umbral varía con cada sustancia. Es decir, no es lo mismo los átomos que se encuentran, no sé, de la grasa, del hígado o del hueso, por ejemplo, o del calcio, los átomos de calcio. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? No solamente varía por cada sustancia, sino que depende del, justamente, número atómico de estas sustancias. Cuanto mayor es el número atómico de estas sustancias, mayor es el umbral y mayor es la energía que necesito para sacar ese fotón de esa capa K. ¿Está? Entonces, ¿qué quiero decir eso? Que cuanto mayor mi Z, mayor es la fuerza de atracción que existe entre el núcleo y ese fotón de la capa K. ¿Está? Hasta ahí van entendiendo. Es básico. Esto ya lo vimos para los de imagenología, capaz que para los radioterapia no es básico, pero es así es como que es así es como nosotros generamos interacción con la materia cuando generamos placa, básicamente. El Dual Energy se basa en emitir dos espectros de energías conocidas sobre el mismo objeto. ¿Está? Eh, entonces, los cambios de atenuación entre series de alto y bajo kilovoltaje pico permiten diferenciar el material. Y aquí le pongo un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos los mismos cortes a la misma altura y hacemos una tomografía a este paciente, una tomografía contrastada a este paciente, con 80 kb y la comparamos al mismo corte, al mismo paciente con contraste a 140 kb, vamos a ver que si medimos sus unidades de Havenfield, es decir, la escala que nosotros necesitamos, que es la escala que nosotros utilizamos en tomografía para medir qué tanta atenuación sufrió, qué tanto contraste tiene algo, o de qué está hecho algo, vamos a ver que la atenuación del yodo aumenta mucho más que la del hueso y el calcio, en todo caso, al disminuir el voltaje del tubo. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Que se va a contrastar más.
Entonces, siguiendo con la idea, los principales elementos que constituyen el cuerpo humano, ¿cuáles son? El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que tienen umbrales más o menos de 0,01 y 0,53 keV, muy alejado de las energías utilizadas en tomografía, muy alejadas. Por eso casi no tenemos mucho realce de las partes blandas, mucho contraste, quiero decir, de las partes blandas. Siempre es todo del mismo color, poca diferenciación. En tomografía se usa extremos de que van del 70 al 80 hasta el 140. Yo les dije al inicio, 80, 100, 120, 140 son los cuatro puntos de kilovoltaje que se utilizan casi en todo el tomógrafo. Ahora, ¿qué pasa con el calcio, por ejemplo, de los huesos, o el yodo que se utiliza para contrastar los vasos? Tienen umbrales de capa K más próximos a los valores que son entre 80 y 140. ¿Está? Al estar más cerca de 80 perdón, de 80 kilovolt pico, el efecto fotoeléctrico se apreciará de mayor manera que a 140, por ejemplo. Entonces, resumiendo, todas aquellas sustancias del cuerpo humano que tengan muy por fuera de las energías utilizadas en el tomógrafo, su energía de umbral de capa K no va a ser afectado en el dual energy. No, no hay efecto ninguno, no hay cambio, no vamos a ver ningún cambio en esas partes blandas. Lo que sí vamos a ver son cambios en los contrastes que pueden generar aquellas sustancias que tengan un número atómico muy alto. Por ejemplo, el calcio, ¿tá? De los huesos o el yodo, ¿tá? Entonces, o cualquier sustancia que tenga alguna o cualquier cuerpo, estructura, región o lo que sea que tenga átomos de número atómico alto o que tenga sustancias con átomos de número atómico alto. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa con el calcio y el yodo? El calcio y el yodo tienen energías de capa K muy cercanas a 80. Entonces, si yo hago una tomografía a 80 kbp, el realce que voy a obtener de tanto estructuras cálcicas como el yodo es muy alto en relación a una tomografía que yo la haga a 140 kilovolt. ¿Está? Es como pensar de que yo, si bajo el kilovoltaje, voy a contrastar más los contrastes o aquellas estructuras que tienen sustancia con un número atómico alto, por ejemplo, los huesos. ¿Está? Es así. ¿Van entendiendo la idea? Acá es cuando se murieron todos. Yo tengo una duda, en Diga, realidad. ¿Por qué cuando, por ejemplo, claro, si nos vamos a 80 kbp se atenúa más el yodo porque está más cerca del valor de energía con su umbral? Pero si nos vamos más alto a 140, ¿por qué se atenúa un poco más el hueso aunque esté más lejos que el yodo no, de su a umbral? 140 no se atenúa más el hueso. Ah, ¿no? No. Todo lo que tenga números cercanos a 80 se va a atenuar más en 80, no a 140. El hueso tiene calcio. Entonces, entonces a 140 ni el hueso ni el yodo se atenúan tanto. No, se atenúan tanto. Mira, acá tenés el ejemplo. Justamente voy a eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si hago? Esto es un fantoma con líquido, es un fantoma hueco con un nivel hidroaéreo. eh, hidroaéreo, no, no es hidroaéreo. Esto tiene algo denso acá arriba, no importa. Pero esto es un fantoma, donde tenemos un pedazo de hueso, otro pedazo de hueso y una bolita con yodo y algunas estructuras blandas ahí. Esta es una tomografía hecha de este fantoma a 80 kb y esta a 140. Me dan las unidades de Hanfield del hueso a 140 y me dan las unidades de Hanfield del hueso a 80.
aumentan. Entonces, tanto el yodo como el hueso, como vos lo decías, se atenúa más y aumenta sus niveles en unidades Hanfield más que a 140. ¿Está? Entonces, la energía dual permite caracterizar, cuantificar o destacar distintos materiales estudiando su composición en dos niveles de energía diferentes. ¿Está? Esto es tan así que podemos ahorrarnos la sin contraste si queremos. Si nosotros lo podemos analizar y lo podemos cambiar, digo, en los diferentes tomógrafos Dual Energy tenemos la opción en las herramientas postprocesado de ver la misma paquete de imagen con energías de 80 y 140. Es como que tiene una perillita que vos movés a 80 a 140 y él te pone, te realza el contraste o te saca el contraste, básicamente. Entonces hacemos el mismo estudio con la mitad de contraste y no realizamos la sin contraste. Entonces hacemos directamente un portal con la mitad de la cantidad de contraste. Si yo quiero ver bien realzado el contraste, agarro y lo llevo a 80 Kelvin. Me va a quedar un poco más ruidosa, pero veo bien realzado el contraste, que yo ya utilicé, que ya de por sí es la mitad, entonces estoy ganando en vida a los riñones. ¿Tá? Si yo no quiero ver el contraste, lo llevo todo a 140. Y ahí casi me saca el contraste. Así es como funciona. ¿Tá? Eso es lo más fácil y lo más básico. ¿Tá? Después tiene muchas otras herramientas que permiten discriminar más las cosas. Calcio en los uréteres, es decir, algunas litiasis, a ver si son de calcio o tienen alguna otra composición. eh, Muchas cosas. ¿Tá? Vamos con este ejemplo. Supongamos que tenemos dos elementos, A y B. Uno con energía umbral de 90 keV y otro con un umbral de capa K de 190 keV. Ahora, tenemos cuatro sustancias. ¿Está? Uno, 2, 3 y 4. Y las estudiamos a las cuatro sustancias que no sabemos qué son, a 100 y a 200 keV. Bien extremo, ¿no? ¿Cómo es que lo haría? Como lo haríamos en un Dual Energy. Si miran solamente los esquemitas de abajo, las cuatro sustancias, estudiando, viendo uno a 100 keV y a 100 kilovolt pico y el otro a 200 kilovolt pico. Si vemos la sustancia uno, vemos que no hay ningún realce. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Si uno no tiene ningún realce, si no atenúa ni en 100 ni en 200, básicamente seguramente no es ni A ni B, que son las dos sustancias que yo ya conozco, ¿no? Porque si no realza ni en uno ni en otro, no es ni A ni B. El 2, por ejemplo, sí, realza más en 200 que 100. Entonces, si realza más en 200 que 100, ¿qué es? ¿A o B? Sí, mirá la respuesta que está ahí. Miren solamente el esquema de abajo. Y tendría que ser B, porque B tiene 190 de umbral. Por supuesto. Y ahí está la forma de cómo hay que razonarlo. ¿Está? Si atenúa más en 200 que en 100, seguro es B. Si atenúa más en 100 que en 200, ¿qué es? A, ¿no? Y si atenúa de la misma manera en ambas dos energías de enlace, es porque seguramente tiene sustancias o cantidades similares o muy similares de tanto A como B. ¿Está? ¿Entienden ahora? Más o menos cómo es. Y por ejemplo, volviendo al yodo y al hueso, Ujú. ¿hay alguna regla que, por ejemplo, diga que a 140 a 80, perdón,
el yodo tiene unidad de Hanfield más alto que el hueso o al revés, eso ya depende de los factores del paciente y No, cuánto tenga y eso. no. A 80 siempre, siempre lo que tenga número no atómico alto va a tener mayor atenuación y más realce. Eh, no todo. Me refiero al calcio y al yodo. Porque si hay alguna otra sustancia que tenga una energía de capa K cercana a 140, te aseguro que va a realzar en 140 y no 80. Pasaría lo mismo. ¿Me explico? Es como Ahí el va, ejemplo sí, de gracias. recién. ¿Me entendieron? Me mata el delay. Bien, seguimos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la adquisición en Dual Energy? Bueno, requisito número uno. A. Se necesitan fuentes de rayos X que proporcionan diferentes energías. ¿Está? Y pueden haber de dos maneras. O dos fuentes diferentes o una fuente única con un espectro policromático. ¿Está? En este caso, básicamente la salida de la corriente del tubo tiene que ajustarse para obtener áreas similares en ambos espectros. ¿Está? Es decir, eh, la configuración del espectro energético que tiene que liberar tanto una fuente como la otra, o la misma fuente, pero en dos momentos diferentes, tiene que ser la misma, pero con niveles energéticos diferentes. Es decir, por eso les muestro el gráfico. Como verán, tiene más o menos la misma configuración de doble pico, pero son dos cargas diferentes, a 80 y a 140. Y pueden ser tomógrafos de fuente doble o de fuente única. Es decir, ¿qué quiero decir con fuente? Con el tubo. Puede ser un tubo que dispare las dos energías, pero separadas en el tiempo, que esté vibrando de un punto a otro, 80-140, 80-140, o una fuente doble o tomógrafo de dos tubos. Eso es mucho más caro, pero existen, ¿tá? Dos bananas detectores, dos tubos y generan imágenes en doble energía. ¿Está? ¿Qué pasa con los detectores? Bueno, pueden ser detectores, digo, estos detectores tienen que ser capaces de diferenciar las diferentes energías que se le está aportando. Entonces, pueden ser dos fuentes de rayos X independientes con sus correspondientes detectores separados, como les dije recién, es decir, tenemos dos tubos, dos bananas detectores. Lectura, es decir, un único tubo con una única banana de detectores, pero con lectura en temporales diferentes. Es decir, cuando está disparando a 80, que lea lo de 80, cuando está disparando a 140, que lea lo de 140. O algunos tipos de tomógrafos que tienen unos detectores especiales, que son en dos capas, tipo sándwich, con sensibilidades espectrales diferentes. Y el más profundo va a tener la sensibilidad a lo de 140 y lo más superficial a lo de 80. ¿Está? Y otra es que el material a estudiar debe tener una diferencia suficiente en sus propiedades espectrales. Eh, Solo los elementos con número atómico considerablemente diferentes podrán distinguirse con sus propiedades espectrales. ¿Qué quiere decir esto? Que sirve para caracterizar o sirve para determinar estructuras o sacarlas o mejorar el realce o las unidades Hanfield de algo que eh, tenga un número atómico alto. Vamos a hacer así. Números atómicos altos. Nada, aquellos que tengan energía de liberación de capa K muy baja va a servir para
estudiar algo con los Dual Energy. ¿Está? Bien. Esto no sé. Y estos son un par de imágenes para que lo miren simplemente cómo es, por ejemplo, en la consola, cómo se ven las imágenes en una consola de Dual Energy. Esto, por ejemplo, es una columna cervical con unas fijaciones de columna, ¿está? Que gracias a esta tecnología, nosotros con esta barrita que ven acá, nosotros podemos seleccionar la misma imagen, el mismo corte, pero en diferentes niveles energéticos, donde tenemos la ventaja que nos quita, por ejemplo, el ruido, bastante del ruido. Por ejemplo, a ver si logran ver ustedes. ¿Vieron que esta está a 140 y esta imagen, primera imagen que está acá, está hecha a 50 keV, está a 70, está a 100, 50, 70, 100 y 140 keV. Como el ruido se quita, cambia bastante la atenuación y el realce de esa estructura que es metálica, que tiene mucho número atómico y podemos diferenciarla bien. En cada uno de los cuadraditos, en los axiales, podemos cambiar de uno a otro. Miren cómo va aumentando ahí los que, ¿tá? Y va quitando ruido o lo va hacia el otro lado y aumenta el ruido, por ejemplo. ¿Tá? Aquí lo mismo, miren cómo cambia el kilovoltaje y cómo vemos las imágenes cambiando los que también. ¿Tá? Eh, Los software de estos equipos son muy buenos. Literalmente tienen herramientas donde quita el contraste. Este es el mismo, como verán, esta es la misma tomografía. Esta es una tomografía donde por software, ¿tá? El equipo quita el realce del contraste, del medio de contraste. Aquí vemos una fase portal de un determinado sector del abdomen pelvis. Aquí estamos sin contraste, pero es el mismo. Es decir, yo adquirí AXI. Por software me lo quitó. Y por software también solo me pone lo que solo atenúa. ¿Está? Nos brinda esa ventaja. Y acá lo que hizo el muchacho con un ROI, seleccionó una determinada región en el hígado, un quiste en el hígado, y sacó el espectro en unidad, básicamente la relación de la energía en Kev con respecto a la unidad de Hanfield, cómo cambia y caracterizar, le sirve este gráfico para caracterizar la estructura que estaba analizando. ¿Ah? Y eso que mostraba de que cambiaba la barrita de voltaje y eso iba haciendo más y menos ruido de más, hace con la imagen ya adquirida. Por supuesto, de esto es todo después que nosotros adquirimos todo el volumen de imagen. ¿Ah? Bien. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de uno de doble fuente, ¿tá? Doble fuente que son dos bananas detectores, dos tubos, muy caros, muy caros. Este equipo son doble fuente, cambio, digo, tiene básicamente un tubo, esto es un detector, de otro detector, tubo, tubo. Está todo metido ahí adentro y es un espectáculo cómo hicieron para meter tanta cosa. Muy caro. Eh, Necesita un software potente, mucho poder de procesamiento y es muy caro el tomógrafo en sí para mantenerlo. ¿Está? Pero existen y se venden. Aquí tenemos uno y creo que en el británico hay uno de estos.
pero no me acuerdo si es Siemens o G. Si es G, no es tan costoso, no es, es más barato. ¿Está? Bien, nada. Otro tipo de dual energy, entonces, de cambio rápido del voltaje, como les dije, un único tubo con un único detector, lo único que hace es que el mismo tubo va cambiando pulsos de mayor y menor energía. Nada más. Y el detector lo que va haciendo es, toma la información, borra, toma la información, borra. ¿Está? Bien. Por último, vamos con las aplicaciones. Está simplemente un paneo de las aplicaciones, lo que son los tomógrafos Dual Energy. Las aplicaciones clínicas. En cabeza y cuello, por ejemplo, se utiliza para todo lo que es estudio angiográfico, obviamente. Nos sirve para sustituir y sacar el calcio de cualquier estructura vascular que exista, para solamente estudiar el vaso. Saca todo lo que es artefacto. Podemos sacar con estas herramientas todo lo que son artefactos por implantes, cuestiones metálicas que haya que nos esté jodiendo, ¿ah? Y caracterizar lo que es dentro de, no sé, en un estudio cardíaco, por ejemplo, lo que es solamente calcio de lo que es otra cosa, por ejemplo. ¿Ah? Por medio de software, por supuesto. Bueno, otra de las cosas, el tema de diferenciar lo que es medio contraste de hemorragias dentro del cráneo, ¿tá? Sacando todo lo que es el contraste y haciendo una especie de sin contraste virtual, como les dije. ¿Ah? En tórax, evaluación de la perfusión pulmonar es una de las principales aplicaciones clínicas del Dual Energy, ¿tá? Es una adquisición estática que muestra un mapa de distribución del yodo en estas adquisiciones con medio contraste iodado. ¿Tá? Eh, y simplemente lo que hace, te muestra una imagen como una imagen de perfusión con diferentes colores, con una determinada colorimetría, donde hay eh, donde básicamente explica dónde es que hay mayor concentración de yodo o menor concentración de yodo. ¿Tá? Permite evaluar la ventilación pulmonar, eh, distingue, como siempre, todo lo que es calcificaciones de captación de yodo, de lugares donde hay captación de yodo. Podemos sacar el yodo y dejar solo lo que son calcificaciones. Y bueno, da imágenes como esta, pero hay otros tipos con mayor coloración. Esto es muy específico, pero sí, donde está más brillante, donde hay más captación de yodo, por ejemplo. ¿Tá? En abdomen, obtención de estudios sin contraste virtuales, como le dije, como le mostré recién, el hecho de poder por software quitar el medio contraste, eso es una gran ventaja porque muchas fases requieren que nosotros hagamos una sin contraste previa, muchos estudios, mucha patología que se estudia con tomografía se hace con una sin contraste al inicio y podemos evitar la pasada del sin contraste del paciente mm, y reducir la dosis en sí, ¿sí? La dosis acumulada al paciente. El tema de la diferenciación de los cálculos renales de calcio con los de ácido úrico, ¿tá? Eso es muy utilizado clínicamente por Dual Energy, es decir, va, muy utilizado en el mundo desarrollado. Acá no tengo mucha evidencia de que se haga mucho la caracterización de ciertas cosas con Dual Energy. Creo que si hay dos Dual Energy en el Uruguay, dos o tres, es mucho. Uno es, por ejemplo, el del español, que lo tienen, pero está subusado porque no tiene el software que hace toda esta magia. Es un Dual Energy pero no tiene las herramientas. Es decir, para la justamente diferenciación entre calcio y ácido úrico, como esta, por ejemplo, que te muestra con un color lo que es calcio, con un color lo que es calcio, con otro color lo que es ácido úrico. No, no.
No lo tienen. Bueno, está. En el británico lo tienen todo, pero no sé si se usa mucho, por ejemplo. Pero está, que quede entre nosotros. ¿Está? Para vascular de extremidad, distinguir entre placas y contraste iodado. Viste que siempre es cuestiones de calcio y yodo, ¿no? Calcio y yodo. Eh, Nada, eso es lo más importante. Acá tenemos una imagen justamente que diferencia en dos colores lo que es calcio de lo que es yodo. Yodo que está en la aorta y calcio que está en las paredes de la aorta, por ejemplo. O en las paredes de cualquier vaso. Todo esto que ven acá, todo esto de naranjita, detecta el calcio y donde hay yodo, yodo. ¿Está? Y bueno. Terminamos, chicos. Segundo teórico de tomografía. ¿Dudas?